dentro de un tema que ya es manejando un algoritmo directamente de inteligencia artificial. Comúnmente ya en el apartado donde eh, eh, como tal tenemos muchos algoritmos de los cuales vamos a través de la materia vamos a ir trabajando, ¿no? Uno en particular es el asterisco, casi por lo regular siempre vemos ese algoritmo, porque bueno, se puede, aplicándolo bien, entendiéndolo bien, se puede resolver un montón de cosas, ¿no? Directamente, ya sea directamente inteligencia artificial, directamente problemas de inteligencia artificial de cualquier índole, o en este caso, búsqueda informada, o búsquedas con heurísticas, ¿no? Que comúnmente es lo que es el algoritmo asterisco. Entonces, asterisco, como su nombre lo indica, es un algoritmo de búsqueda de grafos informados. Es decir, tiene un valor heurístico por donde más o menos nos da las distancias que tenemos para llegar a un objetivo, ¿no? Entonces, se compone de varias partes. Y entonces, vamos a saber lo siguiente, ¿no? Comúnmente se trabaja para un montón de juegos que son de tablero, ¿no? Como el Age of Empires, el Warcraft y demás. A veces no sabemos que está por defecto, pero sí en su gran mayoría, ¿no? Entonces, más o menos trabaja de la siguiente manera y lo vamos a ver a nivel de matriz, después lo vamos a ver a nivel de grafo, ¿sale? No vamos a ver tanta vuelta. Lo cierto es lo siguiente. Tenemos siempre un valor inicial, en este caso el valor naranjita, y un valor final, que en este caso va a ser el verde. ¿Sí? Entonces, como es un algoritmo de búsqueda informada, tiene varias connotaciones, tiene varias reglas que forzosamente hay que seguir. Eh, este... Eh, eh, y entonces, vamos a tener que tener varias connotaciones, ¿no? Varias reglas con las que se tiene que trabajar. De entrada, vamos a tener que trabajar con varias estructuras de datos, ¿no? Con varias estructuras de datos. Entonces, tenemos que una lista cerrada, una lista cerrada, déjame un segundo. Una lista cerrada, déjame un segundo porque no me acomodo aquí con este ratón. Un segundito. Ah, ya. Ok. Entonces, vamos a trabajar con una lista abierta, una lista cerrada y una posición actual. ¿Sí? Cada una de estas tiene una regla específica. ¿Sí? La lista abierta solamente va a mantener aquellos posiciones donde, eh, donde ya hemos pasado la lista abierta, donde posiblemente vamos a pasar. La lista cerrada son aquellos elementos donde ya pasamos y la posición actual es en este caso, la posición donde nos encontramos, ¿sale? Entonces, es bien importante tener en cuenta esta relación, porque comúnmente vamos a depender de lo que nos diga la lista abierta y lo que nos diga, en este caso, la lista cerrada. También vamos a tener una función de evaluación,
una FDN, ¿sí? Una FDN, la cual esa FDN también va a estar constituida por una GDN, ¿sale? Una GDN, una GDN y una HDN, ¿sí? Cada una de ellas constituye algo. Vamos a suponer que esta función es la función de evaluación. Función de evaluación. Esto que tenemos aquí, nuestra G, viene siendo el costo real del camino. Costo real. Y la H viene siendo, ¿sí?, el valor heurístico desde el inicio ahí. Un valor heurístico desde el inicio hasta el final. Entonces, por consiguiente, tengo la fórmula FDN es igual a GDN más HDN. ¿Sí? Esta fórmula siempre la voy a requerir. Entonces está constituido de una lista abierta, una lista cerrada, posición actual, una función de evaluación, un costo real, un valor heurístico. El valor heurístico quedamos que es la distancia entonces, cada una de estas funciones nos van a permitir a nosotros hacer cálculos sobre las distancias, la distancia que vamos a recorrer. Entonces, habíamos hablado que la heurística viene siendo la distancia real del punto inicial al punto final, ¿sale? Vamos a ponerle etiquetas a nuestro, en este caso, a nuestras posiciones. Vamos a empezar A, B, C, D, E, F. Eso lo quitamos ahorita porque eso no está bien. F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, ¿sí? Ok. Vamos a poner esas etiquetas con las cuales nos vamos a estar manejando. Entonces, nuestra posición actual, el algoritmo trabaja de la siguiente manera. Nosotros vamos a tener una heurística de llegada, una función FDN igual a GDN más HDN, ¿sí? La cual nos va a decir hasta cuál va a ser el camino más corto a llegar, ¿no? Cuál es el camino que nos va a llevar a mejor ruta, ¿sí? Entonces, es decir, si nosotros, por ejemplo, cliqueamos, vamos a suponer que tenemos un monito en la posición Y y le queremos decir que llegue a la posición 3, pues el monito no va a agarrar la ruta más larga, ¿no? Sino se trata de que llegue siempre con la ruta más corta. El detalle es que aquí que tenemos, tenemos que buscar el camino más corto. Ahorita el algoritmo nos va a mostrar que no necesariamente nos va a mandar directamente al camino más corto. De hecho, se lo va calculando el vuelo. Con este caso, con el valor heurístico y con el costo real. Comúnmente ya utilizamos una cierta métrica, una cierta medida para los valores, para los pesos que me va a corresponder a la distancia que hay entre un punto y otro. Es decir, el costo que me da de pasar de la Y a la Z horizontalmente es de 10. Y yo lo establecí, puede ser cualquier otro número, ¿sí? Pero por cuestiones prácticas voy a poner que pasar de A a B, de este punto a este punto, ¿sí? Me va a ser un costo de 10, ¿sale? Por cuestiones ahorita prácticas del ejercicio. Puede tener otra distancia, de hecho,
como son búsquedas en grafos informadas, no necesariamente tiene que tener siempre esa estructura, también puede ser la estructura de un grafo directamente. ¿Sí? Entonces, horizontal y vertical van a tener exactamente la misma medida, ¿vale? Van a tener exactamente lo mismo. Entonces, aquí tenemos 10, ¿vale? Pero en diagonal, ¿vale? En diagonal, ¿cuál sería el costo real? Recordando el teorema de Pitágoras, tenemos que raíz cuadrada de 10 de 10 al cuadrado más 10 al cuadrado, ¿no? Ciertamente, ¿no? ¿O no? ¿O estoy mal? Sí, profe. Ok. Entonces, vamos a ver, vamos a connotar lo siguiente. Que el valor real, bueno, en este caso que la medida viene siendo, la distancia viene siendo 14. ¿Sí? Bien. Pues vamos a iniciar. Vamos a suponer, bueno, no vamos a suponer, de hecho ya estamos ahorita en la posición, que empezamos en la posición Y y queremos llegar al 3, ¿sale? Entonces, la lista abierta me dice que primeramente tengo que poner mis elementos por donde voy a pasar, pero como ya estoy ahí, inmediatamente esta Y que está, en la cual estoy, entra en la lista abierta, pero a su vez luego sale, ¿por qué? Porque ya estoy ahí y entra la lista cerrada. La lista cerrada siempre va a tener los elementos, ¿sale? Los elementos por donde ya pasé la lista cerrada. ¿Para qué? Esto cuida de que ya no vuelva a pasar por el mismo lugar, ¿sí? Sino que, cuida ese problema de volver a regresar a la misma posición, ¿sale? Entonces, como yo estoy en la Y, empiezo a preguntar por mis vecinos. Entonces, mis vecinos van a entrar a lo que viene siendo la lista abierta de mi, ¿cómo se llama? La lista abierta de mi vecindad, donde no he visitado, ¿sale? Entonces, esto los voy a poner en negro, sobre todo para distinguir, ¿sale? ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que calcular la F de cada uno de los vecinos, ¿sí? De tal suerte, que tengo que hacer ese cálculo, ¿no? Tengo que hacer ese cálculo correspondiente. Entonces, para cada uno de los vecinos tengo que hacer el cálculo de la F. F es igual a un valor. G es igual a un valor y H es igual a un valor. ¿Sí? Bien. Bien. Entonces, ¿cómo calculamos esa F? ¿Cuánto es el costo de llegar de la Y a la T? ¿Cuál es el valor real? Pues en este caso vendría siendo un 10, ¿sí? Porque horizontalmente el costo son 10. Ahora, el valor heurístico, a partir de esta casilla, ¿sale? ¿Cuál es el valor heurístico? Pues es el valor heurístico que me lleva directamente de la posición donde estoy a la salida, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Quiere decir que es un valor de 50 metros, 50 kilómetros, 50 pasos, ¿sí? ¿Por qué es un valor heurístico? Porque es la información que le estoy dando de lo más directo posible que puedo llegar, aunque pase muros, ¿correcto? Entonces, por consiguiente, mi F va a tener un valor de 60, ¿sí? Posteriormente, hago exactamente el mismo cálculo para la siguiente casilla, para todas las vecindades. Entonces, tengo una G, en este caso, mi G a partir de la Y viene siendo de 14, por lo que hablábamos de aquí, las diagonales me van a pesar 14. Han de preguntar por qué la heurística no camina en diagonal, por una simple regla de practicidad, ¿sí? Y luego, ¿por qué? Bueno, porque entonces podríamos movernos así en diagonal
y la forma es la más directa sin meter la parte de la diagonal, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, para poder llegar al valor 3, vendría siendo 1, 2, 3, 4. Vendría siendo 40. De tal manera que mi f de cuánto vendría saliendo. De 54. 54, correcto. Igualmente, con la z voy a hacer exactamente el mismo cálculo. F es igual, G es igual, H es igual. ¿Sí? Ahí va. Entonces, la G es un costo de 10. La H es un costo de ¿cuánto? 1, 2, 3. De 30. ¿Sí? Por lo tanto, tengo una F de 40. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí es donde se empiezan a hacer los análisis. ¿Cuál de todas estas es mi F más pequeña? La de la Z. Exactamente, la de la Z. ¿Y entonces qué es lo que hago? Pues salto efectivamente a la Z. ¿Sale? Entonces, la Z sale de la posición actual. Digo, de la lista abierta. Y entra a la lista cerrada. ¿Sí? Entra directamente ahí. La pintamos de otro color. La posición actual previamente, aquí siempre se me anda olvidando. La posición siempre es Y, luego es posición Z. Siempre, de hecho, la posición actual comúnmente va de la mano de la lista cerrada. Pero esa es como un apuntador que no nos va a permitir perder en qué posición estamos, ¿no? Ahora bien, si analizamos bien, tengo puros vecinos que ya han sido calculados. ¿Okay? No tengo otra vecindad, no puedo calcular el 1 porque el 1 es un muro, la V también es un muro, entonces no puedo sacarle partido a esas casillas. Entonces, como ya hay un cálculo, voy a hacer lo siguiente. También nada, se me está pasando que este cálculo lo hicimos a partir del papá Y, ¿sí? En este caso es nuestro nodo padre. Entonces, ese papá apunta, ¿okay? Apunta hacia tanto la T como la U como la Z, apunta a la Y, ¿sí? ¿Por qué? Porque se sacó la distancia a partir de ese nodo, ¿sí? ¿Correcto? Bien, entonces, a ver, siguiendo con esto, siguiendo con ese punto, tengo que hacer la siguiente pregunta. ¿Recalcularé los valores de mis elementos que tengo aquí? ¿Por qué? Bueno, porque a lo mejor es más fácil llegar de Y a T, que en lugar de ir de Y a Z y luego a T, ¿sí? Y es lo que vamos a hacer, vamos a preguntar, a ver, si 10 más el camino de llegar a la T, que viene siendo 14, es más chiquito que la G que tiene aquí, entonces hacemos el recálculo, si no, se queda igual. Entonces serían 10 más 14 son 24. ¿Es más chiquito que la G que tengo aquí? No. Ahora, 10 más 10 es más chiquito que 14, no, entonces se quedan igual, ¿sí? No se hace un recálculo previamente, no se hace un recálculo para reacomodar quién es el padre o quién es el nodo padre de mis subsecuentes, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ver más Mandé. ¿Pudiera repetirlo? Es que no le entendí, como que se me cortó el inter. Ok, mira, ahorita, si quieres, ahorita en el siguiente punto lo voy a explicar otra vez, porque ahí sí ya hay un ejemplo claro de qué es lo que va a pasar, ¿sale? Ahorita lo voy a repetir como unas 3 veces más, porque se va a repetir. De hecho, ya es normal que se vaya a repetir. Pero ahí sí ya se va a ver algo. Ahorita no voy a hacer nada. Ahorita no voy a hacer mayor cosa. Pero igual, de todos modos, te platico que para poder ver si va a haber un recálculo, yo necesito ver si el camino que tengo aquí, que son los 10 más los 14, es más chiquito que la G que tengo aquí calculada. O sea, 10 más 14 no es más chiquito que 10, porque son 10 más 14 son 24, entonces 24 no es más chiquito que 10, ni 10 más 10, que son 20, es más chiquito que 14. Entonces, por lo tanto, no es un recálculo. ¿Qué es lo que sigue? Pues ahora sí, seleccionar una F más chiquita. ¿Cuál es la F más chiquita? Que está libre. A ver, la casilla U. Casilla U, correcto, casilla U. Bien, entonces la U se sale de la lista abierta, ¿sale? No podemos meter a la lista abierta hasta que tengamos vecinos. Entonces, esta se sale de la lista abierta y entra
después a la lista cerrada, ¿sí? A la lista cerrada. ¿Por qué? Porque ya no voy a poder pasar. Pero entonces, como si ya tengo nodos que no he calculado, entonces entran directamente a la lista abierta O y, en este caso, P, ¿sí? O y P. Ahora hay que calcular, ¿sale? Fíjense bien, O, en este caso, tengo que calcularla otra vez, pero ¿a partir de quién? A través de U. Entonces son 14 más 14, ¿cuánto es? ¿14 más 14? 28, profe. 28. Sí, entonces tenemos una H de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60. Entonces tenemos una F de ¿cuánto? 88. 88, exactamente. Igualmente hacemos el cálculo aquí. G, H. ¿Sí? G es igual, H es igual. ¿Sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuánto vendría siendo mi G? 14 más 10, ¿cuánto es? 24. Tengo una H de 1, 2, 3, 4, 5. De 50. ¿Sí? Y por lo tanto tengo una F de ¿cuánto? 74, correcto. Bien, hasta ahí ya. También tenemos que indicar quién es el nodo padre. ¿Sí? Entonces aquí tenemos esto. Tenemos esto. ¿Por qué? Porque a través de él calculé, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ya esta no la puedo modificar. ¿Por qué? Porque en este caso, si yo la modifico, ¿sí? Si yo la modifico, estoy diciendo que también hice el cálculo de T a través de U. Entonces, esta flechita que estoy indicando aquí, no la puedo modificar, ¿sale? Esa se va a quedar ahí todavía. Ahora bien, la pregunta para todos. ¿Cuál es la F más chiquita? Entre O y P o también cuenta la T. También cuenta la T. ¿Por qué? Porque la T todavía está en la lista abierta. No La la he T. visitado. La T. Ok. Es correcto. Es correcto. Aunque visualmente uno diría, no, pues ya está haciendo camino más largo, ¿no? Se está yendo por otro lado que no debería. Porque visualmente, a ojo de buen cubero, yo tendría que decir, no, pues la P, me tengo que ir por la P. ¿Para qué se regresa la T, no? Pero hay algo bien interesante, ¿sale? Entonces, la P sale, en este caso, de la lista abierta, ¿sale? Y entra a lo que es la lista cerrada, ¿correcto? Y aquí es donde evidentemente se va... P o la T. ¿Mande? La P Ah, o la perdón, T. perdón. Sí, era la T, perdón. Una disculpa. Ahí se me fue el avión, Esta no la sacamos de acá. Y esta es la T. Acá tenemos la T. Y tenemos aquí, ¿vale? Ya. Ahora sí, estamos acá en la T. Ahora bien, ¿qué va a pasar aquí? Fíjense bien, tengo la O y la P, pero ahí ya tengo cálculos. Entonces, ahora sí voy a aplicarle el recálculo. Voy a decir, a ver, ok, eso ya están calculados. ¿Qué tengo que hacer? A ver, a través de T, por ejemplo, si yo sumo 10 más 10, que es el costo de moverme de aquí para acá, ¿cuánto es? 10 más 10, ¿cuánto es? 20. 20. Entonces, 20 sí es más chiquito que 28, ¿no? Entonces, se hace la actualización, 20, y entonces, nos queda ¿en cuánto? En 80, ¿sí? Y entonces, el hijo de esta flecha se modifica. ¿Por qué? Porque entonces, a través de T es más rápido llegar a O que a través de Y, después U y después O, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo, ¿sí? Ahora pregunto, 10 más 14, ¿cuánto es? 24. 24. 24. 24 es exactamente lo mismo que el que tengo ahí, ¿no? Sí. Es exactamente lo mismo, entonces no le movemos. Ahora bien, vuelvo a preguntar, ¿cuál es en este caso, la F más pequeña? La P. Ahora sí P. Entonces, marcamos a la P, la sacamos de la posición, de la lista abierta, la ponemos acá en la lista cerrada, ¿sale? Y listo, ¿sale?
¿Hasta ahí todo bien? ¿Sí? Bien. Bueno. Entonces, cuando ya estábamos aquí, vamos a meter otra vez nuestros elementos nuevos, nuestros vecinos, que viene siendo K y viene siendo L. ¿Sí? K y L. Bien. Entonces tenemos que hacer ese cálculo. ¿Correcto? Tenemos que hacer de a fuercitas ese cálculo. Entonces, hay que calcular F, otra vez G, otra vez H. Entonces, la F a través del 24, y bueno, a través de la P, son 24 más 14, ¿cuánto me da? 38. 38. Y tenemos una H de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de 70. Entonces, por lo tanto, tengo total 100, ¿cuánto? 8. ¿Sí? Bien. Igualmente, hay que hacer exactamente el mismo cálculo para G, para H, ¿sale? Igualito. Entonces decimos que 24 más 10, ¿cuánto me da? 34, ¿no? La H me da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 70. 70. Entonces, por lo tanto, tengo una F de 94. 94. ¿Sí? Y en este punto, volvemos a preguntar. Ojo aquí antes de, siempre se me van pasando. Vuelvo a asignar quiénes son los papás. Porque porque eso es bien importante. ¿Cuándo va a ser importante esto y por qué lo tengo que tener en cuenta? Lo tengo que tener en cuenta dado que quien me va a dar la respuesta o quien me va a dar la solución es la lista cerrada, ¿vale? La lista cerrada y sobre todo la pertenencia de quién es papá de quién, ¿sí? Bien. Entonces, ya lo calculamos, ya vemos que 24 más 10 no es más chiquito que 20, entonces se queda tal como está. Entonces, ahora me toca buscar la F más pequeña, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la F más pequeña? Otra vez, la O, exactamente. Y vemos que nos estamos moviendo como en una especie de zigzag, ¿sí? Es decir, estoy moviendo hacia un lado, ¿sale? Estoy moviéndome como un zigzag. Entonces, esa O sale de la lista abierta. Y entra a la lista cerrada. ¿Correcto? ¿Ok? Bien. Bueno. Ahora bien, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el paso anterior. Vamos a hacer un recálculo. Vamos a ver si tenemos que ajustar estas flechas que están aquí. A ver, 20 más 10, ¿cuánto me da? 30, ¿no? ¿Es más chiquito que la G que tengo aquí? Sí. Efectivamente, es más pequeño, entonces me queda un 30. Entonces, 70 más 30 me dan 100. Ahora, 20 más 14 me dan 34. Es lo mismo, entonces no se le calcula. Entonces, la fecha, esta flecha que está poniendo para acá, la modificamos de posición. ¿Sí? ¿Correcto? Y decimos que a través de empezar en Y, luego por T, luego por O y luego por K, es más corto el camino que irme por Y, U, P y después a la K. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos está diciendo. Cada que rectificamos esas flechas, eso es lo que estamos haciendo. Rectificar para que nos dé el camino más corto hacia cualquier punto, hacia cualquier extremo. ¿Sí? Bien. Entonces, siguiendo con la misma lógica, ahora vuelvo a preguntar, como estoy en no, vuelvo a preguntar cuál es el valor más pequeño. ¿Sí? Y el valor más pequeño en este caso vendría siendo ¿quién? ¿Cuál es la F más pequeña? L. La L, exactamente. La L. ¿Y sacamos a quién? A la L. De ahí. Ahora empieza a entrar la F y la G.
¿sí? Y la H, ¿sí? Entran más elementos que tengo que calcular, ¿correcto? Bien. Entonces, a ver, vamos a ver F, G, H. Entonces, a partir de L, ¿sale? Voy a sacar cada uno de los pesos, ¿no? Entonces, son 34 más 14, ¿cuánto me da? 44. 44. 34 más 14, ¿me da 34? 48. 48. Entonces, tengo una H de ¿cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de 80. Para una F total de ¿cuánto? 98. 128. Ahora bien, tenemos que calcular nuestra G. F, G, H. ¿Sí? Es igual, es igual, es igual. Entonces son 34 más 10, ¿cuánto es? Ahora sí, 44. Así 44. Tenemos una H de 70. Y tenemos una F de ¿cuánto? 124. Bien. Ahora hacemos el mismo cálculo acá. Nuestra F, nuestra G y nuestra H. Es 114. No, perdón. ¿Seguro? 70, 04, 7. Sí, profe, 114. Ok, perfecto. Bien, ok. Ahora bien, tenemos que, acá tenemos una G que viene siendo 34 más 10, ¿cuánto es? 10 Perdón, o 14. no, 34 más 14. Sí, 34 más 14, ¿cuánto es? ¿Cuánto? 48. Más una H de 1, 2, 3, 4, 5, 60. ¿Cuánto es la F? 108. 108. Ok. Pregunta. ¿Cuál es la F más pequeña? La de H. No, la de K. La de K, perdón. La de K, exactamente. Y brincamos acá, ¿no? Brincamos a la K. Uno ya dijera, no, ya quiero llegar, ya casi llego. No, pues no, compadre. Regresamos para acá, ¿sale? Y hay que analizar quiénes son los hijos, ¿no? Tun, tun. Tun, tun. Tun, tun. ¿Sí? Ahora bien, vamos a recalcular, porque ya estoy en K, ¿no? Y ya no tengo a dónde brincarle, ¿no? Y bueno, decimos 30 más 10 son 40, entonces aquí este valor vendría siendo 40, de tal manera que 40 más 80 son 120, y luego tenemos la misma, 30 más 14 son 44, queda igual, ¿no? Y entonces a ¿sí? A ese lo reacomodamos. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la F más pequeña? La de H. La de H, exactamente. Entonces tengo que brincar hasta acá. ¿Sí? Ya me chuté, ¿a quién? A la F y a la G. Pero ahora me voy directamente a la H. ¿Sí? Directamente en K, puedo saltar tranquilamente a la H. ¿Por qué? Porque la lista abierta me está diciendo que hay un elemento que tiene una F más pequeña, en este caso viene siendo la H. Entonces, puedo saltar directamente. ¿Sí? ¿Sí explico? Yo estaba acá en la K. Me puedo teletransportar hasta acá. ¿Por qué? Porque tengo una F más pequeña. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, Ok, profe. bien. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sigue? Tiene que entrar a la lista abierta la B, la C, la D y la I.
Hay también la N. ¿Sí, no? Un Sí, montón. también. ¿Por qué? Porque son todos a donde puedo llegar a través de quién, a través de la H. ¿Sí? Es decir, que la H viene siendo, perdón, a ver, la H viene siendo papá de la B, viene siendo acá, viene siendo acá, viene siendo acá y viene siendo acá. ¿Sí? Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que hacer el recálculo de todos esos elementos. Más bien tengo que hacer, no recálculo, tengo que hacer el cálculo de esos elementos. ¿Sí? Entonces empezamos por la B. ¿Por qué? Porque quizás más adelante, no lo sé, eso sí hay que tenerlo en cuenta, no lo sé. Quizás mucho más adelante me encuentre a lo mejor una F más chiquita. ¿Sí? Quizás a lo mejor no es el camino más corto, suponiendo del tablero. Quizás no sea el camino más corto. Y lo que voy a tener que hacer es regresarme a un valor más pequeño. Donde ande, ¿sí? Puede ser que me vaya directamente a una bifurcación o me vaya a un sumidero y ese sumidero forzosamente tenga que saltar hacia otro espacio, ¿no? Hacia otro espacio que tenga una F más pequeña. Entonces tenemos una F, tenemos una B y tenemos a F, perdón, hay uno más. Tenemos una F, tenemos una G y tenemos una H, ¿sí? Sí se va todo viendo bien, ¿verdad? Porque capaz que yo estoy hablando como eólico y Sí. ni se ve después de media hora. Ok, a Facilito. ver. Entonces, 48 más 14, ¿cuánto me da? 62, ok. Tengo una H de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 80. Por lo tanto, tengo una F de ¿cuánto? 142. 142. Ok, 142. Igualmente, el mismo cálculo con la F. F, G, H. ¿Sí? F, G, H. Lo mismo. 48 más 10. Tenemos una H de 70. Y en este caso tenemos, por lo tanto, tenemos 128. Sí, 128. Y pasamos exactamente lo mismo, F, G y H. ¿Sí? Entonces, 48 más 14, ¿cuánto me da? Igual 62. 62. Tenemos una H de 60. 60. Y tenemos, por lo tanto, una F de 122, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Igualmente, hacemos el mismo cálculo para acá. Ciertamente hay que mencionarles algo. En el caso de que nos salgan los mismos valores, va a depender de los elementos, es decir, la misma F va a depender de cómo entraron a la lista abierta, ¿sí? Para sacarlos, ¿correcto? ¿Sí? Ok, bien. Entonces tenemos lo siguiente. De aquí para acá son 48 más 10, ¿son cuántos? Son 58, más una H de 1, 2, 3, 4, 5, una H de 50, ¿vale? Y tenemos una F de 108, ¿no? Una F de 108. Y acá volvemos a tener que calcular una F, ¿no? Una F, una G y una H, ¿sale? Entonces esto es igual a 48 más 14, ¿cuánto me da? ¿Cuánto habíamos quedado que nos daba? 162. 62. Tenemos una H de ¿cuánto? 1, 2, 3. 40. 40. Y tenemos, por lo tanto, una F de 102. ¿Sí, no? Ahora la pregunta es,
De todas esas que calculamos, ¿cuál es la F más pequeña? La N. La N, exactamente. La N es la F más pequeña. ¿Sí? Y listo. Entonces, hasta este punto, ¿sí? La N sale de la lista abierta, ¿vale? De hecho, pongo todas estas en negrito porque estas no las he sacado. Todas estas deben de ir en negrito, acá, y la N, ponerla acá, ¿sí? ¿Por qué las dejo así? Bueno, porque quizás en algún punto, que no es este ejemplo, pero va a haber otros ejemplos que vamos a estar trabajando, en el cual a lo mejor el camino al que me está guiando no es el más corto. Y va a llegar un momento en que los cálculos que vaya haciendo por acá me regresen hasta esta B, ¿sí? Yo creo que la siguiente semana vemos un ejemplo de lo que les comento, ¿no? Vemos un ejemplo de cuando nos vamos a un sumidero y el mismo cálculo de la F, de la lista abierta, nos saca de ese sumidero. Entonces, ¿qué sigue? Pues seguir añadiendo elementos, ¿no? Entonces, a la lista abierta entra J, entra la ñ, ¿sale? Entra la S y entra la R, ¿sí? Respectivamente. Y hay que hacer el cálculo otra vez de todas esas casillas, ¿sí? Vamos a calcular otra vez la F, la G, la H. Entonces, la G son 62 más 14, ¿cuánto me da? 76. Más una H de 40. 40 o de 30. 1, 2, 3, 4. 30. Ok, 40. Bien. 40. Ahora bien, entonces esto nos da una F de 116. 116. Correcto. Exactamente, se vuelve a calcular lo mismo. F, G, H. ¿Sale? Entonces tenemos F, G, H. Habrá ocasiones que puedan hacer bifurcaciones, o sea que haya dos caminos. El mismo algoritmo nos va a sacar de ese apuro, ¿eh? Entonces, a lo mejor nos va a tocar hacer los cálculos dos veces, pero siempre nos va a dar el mejor camino, ¿no? Vamos a ver. Tenemos nuestra G, que en este caso viene siendo 62 más 10, son 72, ¿sí? Tenemos una H de 1, 2, 3, de 30, ¿vale? Y tenemos una F, entonces, por lo tanto, de 102, ¿no? No olvidar, bueno, ahorita lo pongo, pero no hay que olvidar lo siguiente. Tenemos una F, F, G, H. Se va. G, la diagonal, es igual a 62 más 14, ¿cuánto es? 76. Tenemos una H de ¿cuánto? De 20. ¿Sí? Entonces, por lo cual, nuestra F nos quedaría de ¿cuánto? 96. 96. Bien. Igualmente volvemos a hacer el mismo cálculo. F, G, H. Tenemos 62 más 10, son 72. Más una H de 1, 2, 3, de 30. Tenemos que esta es 102. Profe, Ande. para sacar la H solamente me puedo mover vertical y horizontal, no puedo irme en diagonal. Sí, no. Ahorita por practicidad, horizontal y vertical, para la H. Dale, pues. Sí. De hecho, te digo, después lo vamos a ver en grafo. Ya en un grafo, porque esto no es un grafo. Entonces, la idea es que sea, pues, que también lo podamos hacer en un grafo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la F más chiquita? F. La Ok, S. la S. Señoritas, ¿sí están despiertas? Porque no he escuchado ahorita ninguna mujer decirme nada.
Claro, profe, aquí estamos. Ah, ok. Muy bien. Bien, entonces, ojo aquí. Todos estos que acabo de calcular, el nodo padre viene siendo este. ¿Sí? Y entonces ya solamente nos queda calcular otra vez los otros pasos, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo ya un poquito más rápido. Bueno, en este caso, vamos a hacer otra vez el cálculo. Y, perdón, aquí sacamos a S. Y aquí la ponemos, ¿no? Entonces vamos a calcular F. F es igual a, G es igual a, H es igual a. Entonces tenemos 76 más 10, ¿cuánto nos da? 86, ¿no? Tenemos una H de 10. Entonces serían 96. Y acá hacemos el mismo cálculo. Tenemos una F, una G y una H. ¿Sale? Entonces, 72 más 10 son 82 más 20. ¿Sí? ¿Cuánto es? 102, ¿no? Y vuelvo a pasar exactamente lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la F más chiquita? X. La X. Entonces a la X, perdón, pero antes de eso me faltó meter a W, a X, a la lista abierta, ¿sale? Entonces esta la saco. Y la pongo acá. ¿Por qué es importante esto? Y esto, bueno, aquí siempre la posición actual siempre se me olvida, pero esto casi es a nivel de para programación. Eso es bien importante por lo siguiente. Ya cuando casi terminemos, vamos a ver por qué es necesaria sí tener y no perder de vista la lista cerrada. ¿Sí? Okay, entonces entra el 2, entra el 3. ¿Sí? Entra el 2 y 3. Entonces es F, G, H. F es igual a, perdón, G es igual a 82 más 10, 92. No, 82 más 10. Ah, 82 más 10 serían 92, ¿no? 2. H, tenemos un H de 10, serían 92 más 10, serían 102 otra vez. Y aquí tenemos que F vendría siendo es igual a G, es igual a H, es igual. Tenemos un H de 0, ya estamos en la posición. Tenemos una G de 86 más 10, serían 96. Por lo tanto, tenemos un 96. ¿Sí? Entonces, esta Profe, posición, mande. en el 2 no sería, más bien con 86 en lugar de 82. ¿Dónde aquí? Aquí, en este caso, aquí me Sí, equivoqué. Aquí, no, sí, abajo, en el 2. aquí. Ajá, sí vamos de X hacia 2, ¿no? Ay, perdón, sí es cierto, sí me equivoqué, perdón. Serían de 86 más 14, ¿no? Serían 86 más 14, ¿cuánto es? Es 100. 100, sí, ciertamente 100, 110. Perdón, sí es cierto. ¿Por qué? Porque efectivamente, me fui, se me estaba pensando otra cosa. Se me fue ciertamente, este que está aquí, ese es el nodo, el nodo padre. Entonces, así ya terminamos, entonces así ya quedó bien, ¿no? Entonces, este 3 se sale de la lista abierta y entra a la lista cerrada. ¿Sale? Listo. Ahora bien, vamos a copiar esto. ¿Cuál es el camino más corto? Pues el camino más corto es el siguiente. A ver, el camino más corto, vamos a meter aquí unos cuantos. Insertar filas debajo. No es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Mejor lo pongo acá. Insertar filas debajo. Ok. Esta es la lista cerrada. ¿Sale?
Vamos a hacer el siguiente análisis. ¿Quién es el papá de 3? X. ¿Quién es el papá de X? S. ¿Quién es el papá de S? N. ¿Quién es el papá de N? H. ¿Quién es el papá de H? L. ¿Quién es el papá de L? P. ¿Quién es el papá de P? U. ¿Quién es el papá de U? Y. Entonces, esos saltos que hicimos hacia atrás es el camino más corto hacia la ruta. Es decir, nos vamos así, nos vamos en este sentido. ¿Sí? Entonces, dejamos de lado, en este caso, por ejemplo, los hijos que también ya pasamos. La K, que de hecho aquí me faltó, no sé por qué no la puse aquí, pero me faltó la K, me faltó la O, me faltó la T, aquí. Esos ya no los tomamos en cuenta. Los que sí tomamos en cuenta son los hijos a los que pertenecemos. El recorrido, aquí donde se ve el ratón, es el recorrido que se tiene que hacer para el camino más corto. ¿Quién te da el camino más corto? Siempre, siempre la lista cerrada. Nadie más, ¿sale? La lista cerrada te va a hacer retrospectiva y va siguiendo de quién eres hijo. ¿Sí? ¿Correcto? Sí. Y de esa manera, no, está muy sencillo. De hecho, es lo más sencillo de, ¿cómo se llama? De los algoritmos que hay de asterisco, de hecho, perdón, de búsqueda informada, porque ya después vienen más sobre grafos y cosas más interesantes. Entonces, esto vendría siendo el preámbulo de lo que vamos a estar trabajando de parte de lo que es el semestre. Vamos a estar viendo algoritmos, después vamos a ver unos algoritmos de Bayes, modelos bayesianos, están bien interesantes, y luego vamos a ver algo ya con texto y cuestiones de sistema, ¿no? Pero la idea es ir empezando con esto. Entonces, este algoritmo se conoce como asterisco, comúnmente se utiliza en juegos, resolver laberintos y cosas de ese estilo, ¿sale? El lunes vamos a seguir viendo, más al rato les subo unas tareas que quiero que hagan, ya les voy a poner fecha y demás, ¿sale? Sobre todo en la parte de lo que es los tipos de inteligencia, algo de resolver los laberintos, para analizar a qué tipo de inteligencia, o a lo mejor qué tipo, dentro de qué están marcado, o sobre qué modelo está marcado ese tipo de resolución, ¿no? Dentro de la inteligencia artificial. Entonces, o más bien sobre qué enfoque de la inteligencia artificial está marcado ese análisis que les estoy pidiendo. Entonces, yo creo que hoy, más tarde, por ahí de las 10, 11, les voy a subir la tarea. Y voy a poner fecha también de entrega, ¿sale? Para que estén al pendiente. Se los voy a poner en el Teams, pero hay que subirlo a JIT, ¿sale? Bueno. Sí, profe. Sí, profe, gracias. ¿Dudas? No, profe. No. Mañana, el lunes vemos ya más complejos, porque este es un churro. O sea, esto está muy sencillo. El lunes. De mota. El lunes, sí. El lunes esto está muy sencillo, o sea, está muy fácil. El lunes vamos a ver qué pasa cuando tenemos. Vamos a suponer que aquí le ponen abajo un espejo. ¿Qué pasa cuando tenemos dos caminos? ¿Cómo es que se comporta el algoritmo? ¿Qué hay que hacer? Porque si realizamos el cálculo puede ser el mismo y hace que estemos resolviendo uno u otro lado a la vez. Entonces se pone bien interesante. O qué pasa cuando hay sumideros. Entonces, bien interesante ver este asunto. ¿Vale? Entonces, en estos días vamos a estar trabajando sobre estos mismos, sobre este mismo algoritmo. ¿Vale? ¿Correcto? Sale, profe. Entonces, nos vemos, jóvenes. Dale, que Sale, estén muy profe, bien. nos vemos. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias, profe. Bye, bye. Hasta luego, que estén muy bien.